Vamos a dar inicio. Acuérdense que deben de activar sus cámaras, por favor. Profe, buenos días. Sí, buenos días. Lo que pasa es que estamos aquí varios en la escuela, entonces estamos utilizando una sola computadora. Ah, ok. Entonces, no hay Okay, problema si la activamos. Okay. No hay problema. Supongo que en la escuela van a tener problemas con la red si activan la cámara. Pues no lo sé, pero voy a intentar. Si quieren, actívenla. Si se empieza a trabar, la quitan. Vale, profe, gracias. Igual somos 9 personas nada más. Son 9, ok. Ahí manden un mensaje con los 9, porque el Teams hace el reporte de... Ya no les paso asistencia porque el mismo Teams hace el reporte de asistencias. Entonces, para que no tengan falta, por favor. ¿En el mismo chat le mandamos el mensaje? En el chat fuera de línea. No en el de aquí, el de Teams, el general. Sí, profe. Ahí pongan los nombres de los 9, por favor. Sí, profe, gracias. Ok, entonces en este momento voy a empezar a grabar para continuar en lo que nos quedamos. Permítanme tantito. Ya estoy compartiendo pantalla, ¿sí la pueden observar? Sí, profe, sí se ve. Ok, vamos a continuar en lo que nos quedamos. ¿Qué te parece comprar una nueva plantilla? Estuvimos viendo las generalidades de lo que es el lazo de control, todas las definiciones de lo que es el controlador, planta, bla, bla, bla. O sea, todo esto ya lo discutimos la clase pasada. Vimos un poquito de lo que es que al final de cuentas el control está constituido por hardware y por software. Y por software generalmente nos enfocamos a lo que son los algoritmos de control. Y como hardware nos enfocamos a las estructuras o arquitecturas de control. Y muchas de ellas se definen sistemas desde pequeños hasta sistemas más complejos, ¿no? Como un control distribuido, como un sistema SCADA, etcétera. Pero el lazo de control cerrado, un poquito más completo, habíamos dicho que así estaba constituido. A partir de que ya entendimos esto, que siempre vamos a tener un proceso, vamos a tener un elemento final de control, vamos a tener un controlador, y que probablemente después del controlador exista un convertidor o una etapa de potencia para poder ejercer la acción de control sobre el elemento final de control. Regularmente necesitamos este elemento. A veces este elemento, la parte de potencia o el convertidor o el que me acondiciona esta señal, a veces es parte del elemento final de control. Cuando hablamos de una válvula de control, se supone que esa válvula ya está constituida por un actuador, ¿estamos de acuerdo? Y ya le entra una etapa, una señal de control directamente y ya tiene su propia etapa de potencia. Y la etapa de potencia depende del tipo de actuador que tenga la válvula. Si tiene un motor, pues tiene una etapa de potencia para ese motor. Si tiene un pistón, pues tiene una etapa de potencia para ese pistón, etcétera. Y de la misma manera, tenemos el elemento primario de medición. Y para interconectarlo con el controlador, pues a veces se necesita el transmisor u otra tarjeta u otro elemento que me acondicione la señal para que yo la pueda interconectar con el controlador. E internamente el controlador compara esa señal y genera la acción de control. Así está constituido un sistema de control en lazo cerrado. Ese es el orden. Si tú conectas antes el proceso y después el elemento final, ya es otra cosa, ya no es un sistema de lazo cerrado. Entonces, a partir de aquí, ahora lo que vamos a hacer es plantear ejemplos. Acuérdense que su perfil básico
si nos dedicamos a control, el perfil básico que nosotros debemos de saber hacer es integrar un sistema como este. Es lo mínimo que debemos de saber hacer. Y es lo que debemos de dominar. Siempre debemos de tener la capacidad de poder nosotros implementar un sistema de control en enlace cerrado, como está aquí. Y todo lo que implica, su configuración, su programación, su instalación, todo lo que implique implementar este sistema de control. A veces necesito programar el algoritmo, a veces necesito configurarlo, etcétera. Y por eso en la clasificación anterior, que siempre necesito el hardware y necesito el software. Van de la mano. Y a partir de ahí vamos a plantear algunos ejemplos y ver cómo nosotros lo podríamos, como supongamos que fuera una ingeniería básica, cómo podríamos plantear una solución o un lazo cerrado para un problema en específico. Y en el lazo cerrado, pues debemos de saber plantear un diagrama de bloques, y este diagrama de bloques también deberíamos de saberlo representar en un DTI, por ejemplo. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Y el ejemplo nos dice, se tiene un intercambiador de calor de tubo y coraza, donde internamente se lleva a cabo una transferencia de energía de un flujo de servicio, que es el vapor, y un flujo de proceso, el cual debe de ser calentado. Entonces tengo un intercambiador de calor donde tengo dos fluidos. Un fluido se llama vapor, que es el de servicio. Con ese lo que yo pretendo es calentar un flujo de proceso. Puede ser cualquier otro flujo. A lo mejor, si es una pasteurizadora, puede ser leche, puede ser un jugo. El chiste es que lo que quiero es calentar ese flujo de proceso. Por lo tanto, yo requiero implementar un sistema de control para tal fin. Entonces, lo primero que tengo que tener bien claro, primero es entender el proceso. Aquí la descripción está muy sencilla, pero sí me queda claro que tengo un intercambiador donde entran dos fluidos, uno que calienta y el otro que va a ser calentado, y ese tipo de dispositivo se lleva a cabo un intercambio de energía, ¿no? Eso lo tengo claro. Entonces, el objetivo es mantener la temperatura a la salida del flujo de proceso, que se identifica con la letra C mayúscula, en un valor constante a pesar de las perturbaciones. Se requiere definir y proponer las variables del proceso con su instrumentación. Llámense las variables de proceso, todas estas, ¿no? ¿Quiénes son las variables de proceso? La variable de proceso o la variable de salida, la variable medida, la variable manipulada, la variable de control e inclusive la variable retroalimentada. Cuando hablamos así como en plural, las variables del proceso, me refiero a todas estas, las que intervienen en el sistema de control en lazo cerrado. Son señales, tengo que identificar esas señales. Entonces necesitamos definir esas variables junto con su instrumentación, es decir, necesito definir quién es el elemento primario de medición o el transmisor, necesito definir quién es el elemento final de control, inclusive junto con su convertidor, si es necesario, ¿sale? Es decir, necesito definir todas estas señales y todos estos elementos. ¿Sí nos queda claro? Dice, y además hay que hacerlo mediante la representación de un diagrama de bloques y su representación en un DTI con los elementos mínimos de un lazo cerrado, y no es necesario detallar. ¿Cuáles son los elementos mínimos? ¿Esta imagen o esta imagen? Esta o la que sigue. ¿Cuál me representan los elementos mínimos? Esa imagen, profesor. Esta de aquí. Esta de aquí. Es lo mínimo que debe de tener su diagrama de bloques. Y esta es la estructura y el cascarón. Un controlador, un actuador, una planta y un sensor, transmisor o transductor, lo que se necesite. Y además que esté estructurado de esta manera. Eso es lo que me pide. Ya más detallado puede ser como este. Pero mínimo, este de acá. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, aquí tenemos el ejemplo, tenemos el intercambiador de calor, tenemos aquí, pongo el apuntador.
Ok, nuevamente. Tenemos aquí el intercambiador de calor. Aquí tenemos el flujo de proceso. Aquí entra y acá sale. Aquí entra el vapor. Dices de tubo y coraza. Quiere decir que internamente dentro del intercambiador de calor hay una transferencia de energía. ¿Qué significa? Que uno de los dos fluidos cede energía y el otro la gana. Entonces, en este caso, el vapor va a cederle energía a través de los mecanismos de transferencia de energía que ya los conocen, que es convección, conducción y radiación, ¿no? Aquí en este caso, solamente tenemos dos mecanismos, que es conducción y convección. Entonces, aquí se lleva a cabo la transferencia de energía y gana calor y hace que, ¿qué? Que se mantenga una temperatura a la salida, ¿no? Aquí está mi letra C. Entonces me pide plantear un lazo cerrado. Volví a poner la imagen porque lo que quiero es tener esto. Entonces, aquí lo interesante es que para cuando apliquemos un lazo cerrado siempre va a ser el mismo esquema. ¿Qué es lo que va a faltar entonces? Ponerle nombre y apellido a cada uno de los elementos y señales. ¿Estamos de acuerdo? Necesito decir quién es el controlador, quién es el actuador, quién es la planta, quién es el sensor. Necesito decir quién es la variable medida, la variable manipulada, etcétera. Eso es lo que tengo que hacer con mi sistema. Y el DTI es más gráfico con respecto a lo que pasa en el proceso, ¿no? Si quito el DTI, pues aquí me da el cascarón, pero me tengo que imaginar cómo está el proceso. Entonces este es un poquito más gráfico y más ilustrativo porque me indica más o menos dónde se está midiendo la variable, dónde se está controlando, porque en los DTI podemos decir si está montado el controlador en campo, si está montado en tablero, etcétera, ¿no? Y tienen algunos detallitos. Que con esas cosas ahorita no me voy a meter. Lo que me interesa es que sepan aplicar el DTI de manera general. Porque el DTI me puede decir los tipos de señales, etcétera. No lo vamos a detallar. Si lo ponemos mínimo, como está aquí, el DTI no necesito detallarlo. Si ustedes me utilizan una válvula neumática y me ponen un DTI donde me ponen el convertidor de corriente a presión o de voltaje a presión, entonces también en el diagrama de bloques lo deberán de representar. Si lo quieren detallar, si lo hacen mínimo, no hay que detallarlo. Esa es una convención que quiero que quedemos claros entre nosotros, ¿no? Cuando yo les pido un lazo cerrado, y si es mínimo, así, aquí trae una línea, pero es aquí para no confundirnos, simplemente hay que poner las líneas. ¿Sale? Entonces, ¿cómo quedaría mi lazo cerrado? Aquí lo tengo. Yo tengo un controlador de temperatura porque mi objetivo de control es ¿qué? Mantener una temperatura a la salida. Entonces necesito un controlador de temperatura. Entonces, tengo mi controlador de temperatura. Me va a entregar una señal de 4 a 20. De aquí va el elemento final de control. Aquí se me pasó ponerlo, pero aquí ¿quién debería de ser? Aquí en lugar de poner elemento final de control, ¿quién debería de poner? La válvula, ¿no, profe? La válvula, exacto. Inclusive si está enumerada, igual la ponemos, ¿no? Entonces aquí va el controlador de temperatura, tengo mi válvula, mi variable manipulada, como lo puedo ver aquí en el DTI, ¿quién es? ¿El flujo de qué? De vapor. Entonces tengo aquí un flujo de ¿qué? De vapor. Entonces ya estoy identificando quién es la variable manipulada, que es el flujo de vapor. ¿Quién es mi planta? Intercambiador de calor, ¿sale? ¿Quién es mi variable de proceso? Pues el objetivo me dice que necesito mantener esta temperatura a la salida y la identifiqué con la letra C. Por lo tanto, mi variable de proceso es la temperatura de salida y aquí la estamos especificando con la letra C. ¿Quién es mi variable medida? Es la misma, ¿no? ¿Temperatura qué?
Temperatura de salida. Esa es mi variable medida. Inclusive aquí en la imagen se ve, ¿no? Es la misma señal que viene para acá y se viene para acá. ¿Sale? Y aquí ya no está como aquí, ¿no? Aquí sí ya soy, acá sí ya debo de ser preciso en lo que estoy haciendo. Entonces aquí mi variable de medida es la misma que la variable de salida. Y aquí tengo un sensor, un transmisor de temperatura. A lo mejor dejamos, en este caso, tengo un transmisor de temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Que ya trae incluido el sensor, no lo tenemos que decir. Entonces es transmisor de ¿qué? De temperatura. Y el transmisor de temperatura genera la variable ¿qué? Retroalimentada. Y en este caso la estamos especificando es de 420 miliamperes. Y aquí inclusive se ve que es la B minúscula, ¿no? Como lo podemos ver aquí. Esta es la señal que sale del transmisor y entra al controlador. Y esta es la señal que estoy retroalimentando. Llega a mi controlador de temperatura. Y tengo mi set point, que es una temperatura deseada. Inclusive aquí la identificamos con la letra R. Aquí está, miren. La letra R, que es el set point, va al controlador y el controlador entrega una señal de control. Aquí estamos suponiendo que es una válvula de control. Por lo tanto, le entra directamente los 420 miliamperes. Es decir, que la válvula ya está dotada con su etapa de potencia. Si lo quieren detallar, también lo tendrían que detallar en el DTI. Aquí lo importante es que el DTI debe de corresponder ¿a quién? Al diagrama de bloques. Aquí no me vayan a poner TT, porque este no es un DTI. El DTI sí está normalizado y el DTI trae reglas para definir qué me representa cada letra, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Este sigue una norma. Este sigue una norma. Y como tal, debe de estar planteado conforme a la norma. ¿Sale? El diagrama de bloques no sigue una norma. Aquí yo estoy definiendo el elemento. Por lo tanto, aquí me tienen que poner que es un controlador de temperatura, que es una válvula de control y el intercambiador de calor. Recomendaciones, nunca me vayan a poner en un bloque una señal. Si tú me pones nada más en este bloque temperatura, ¿está bien o está mal? Si aquí ponemos Estaría en mal, este, profe, ¿no? ¿por qué está mal? Porque pues solamente es una variable, en este caso sería una señal. Se necesitaría Exactamente. un equipo, un elemento para poder saber. Le tienes que poner un adjetivo para definirlo como un elemento. Entonces, si tú ya le pones sensor de temperatura, ya estás hablando de un elemento. Si le pones transmisor de temperatura, ya estás hablando de un elemento. Les encargo, siempre se los digo, y siempre cometen esos errores cuando plantean sus diagramas de bloques. Todos se saben este esquema ya, ¿no? ¿Se lo saben o no se lo saben? Ahí está, es el mismo. Siempre va a ser el mismo cuando apliquen un lazo cerrado. Lo que cambia son los elementos y las señales. ¿Estamos de acuerdo? Invariablemente un lazo cerrado siempre va a ser así. Y a mí luego se me hace absurdo que todavía estemos en octavo, noveno semestre y no sepan plantear un diagrama de bloques en lazo cerrado. ¿Sale? Entonces no se les olvide. Vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo. No puse descripción. Ok, ahorita se las pongo. Se tiene un tanque de nivel donde tengo un flujo de entrada y tengo un flujo de salida. Probablemente el flujo de salida va a estar en función a una demanda. Y otra cosa bien importante, cuando aplicamos lazos de control, los aplicamos a procesos
Procesos continuos. Lo que tiene razón de ser en aplicar un lazo de control es continuo. ¿Qué significa? Tiene una dinámica que continuamente está cambiando. Es decir, aquí todo el tiempo está entrando un fluido y todo el tiempo está saliendo otro fluido. Si no fuera así, necesito aplicar otra estrategia de control. Entonces, como todo el tiempo estoy metiendo un fluido y todo el tiempo está saliendo un fluido, y este fluido, la realidad es que varía de acuerdo a lo mejor a una demanda, entonces para asegurar ni que se derrame, ni que mi bomba trabaje en vacío, yo lo que necesito es mantener un nivel constante. ¿Sale? A este valor que es mi set point. Entonces el objetivo es mantener el nivel en el tanque a pesar de las variaciones en el flujo de salida o en la demanda o a las variaciones de entrada. Que todo eso lo podemos englobar a pesar de las perturbaciones. Necesito mantener un nivel constante. Entonces aquí ya podemos ver directamente el DTI, ¿no? Tengo mi transmisor de nivel, estoy midiendo el nivel. De aquí va un controlador de nivel y de mi controlador de nivel va hacia la válvula de control. ¿Cómo quedaría su diagrama de bloques? Me voy a ir aquí. Dejen borro todo eso. ¿Sería el mismo esquema o no sería el mismo esquema? Sí, Sí, sería el mismo estructura, esquema. sí. Sí, Ok. pero con Ahora adaptado al vamos a poner. problema. Ahora es un controlador de ¿qué? Nivel. Nivel. Muy bien. ¿La señal de control puede ser la misma, sí o no? Sí. ¿Por qué sí? Porque el elemento final de control también era una válvula y puede ser electroválvula. ¿Y por qué es una señal estándar? Independientemente de la variable, al ser una señal estándar, pues así las manejas, ¿no? Las manejas en corriente o en voltaje, si es analógica. Entonces, si utilizamos también corriente, pues 4 a 20. Y entonces mi elemento final de control, ¿quién sería? También sería la válvula, ¿no? Una válvula. Y aquí lo dejamos de control. ¿Sale? Válvula de control. Cuando le pongo válvula de control, ya sé que no necesito una etapa de potencia porque ya la incluye, ¿no? Por acá seguramente ese mismo elemento que no lo represento, pero por aquí tiene su etapa de potencia, ¿no? Ya está integrado en el elemento. Y en este caso, ¿quién es mi variable manipulada? ¿Quién sería? ¿Flujo de vapor? No, ¿verdad? También es un flujo, pero ¿es un flujo de qué? De salida. Si lo ponemos igual acá, ese es flow out, ¿no? Sería aquí, flow out. O si lo represento con una letra, a lo mejor le llamo A. Sería el flujo de salida y si quiere entre paréntesis A. ¿Quién es mi planta? ¿Quién sería mi planta? ¿El tanque? Tanque, ¿no? ¿Quién sería mi variable de proceso? Nivel del tanque. O sea, sería este nivel. Ese sería mi variable de proceso. ¿Quién sería la variable medida? Igual nivel. ¿Sale? ¿Quién sería mi elemento primario? ¿Qué tengo aquí?
transmisor, De nivel. transmisor de nivel. Este lo borramos, esto lo borramos, le dejamos transmisor y nada más le ponemos ¿qué? Nivel. Y entonces mi variable retroalimentada también puede ser la misma. Pues sí, ¿no? Nada más que ahora el set point es un L deseado, ¿no? Un level. Un nivel deseado. Ese sería mi set point. Y ya tengo todos los componentes, ¿estamos de acuerdo? Controlador de nivel, señal de control, o sea, ya le puse nombre a todo. Y ese sería mi diagrama de bloques correspondiente a el tanque de nivel. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Sí les quedó claro? Ok, vamos a hacer un par de ejercicios. Ustedes van a hacer un par de ejercicios. Aquí tengo una columna de destilación. Ustedes saben que aquí hay un intercambio de calor y los componentes más volátiles o los más ligeros se van en la parte, este es el domo de la columna de destilación. Y entonces por aquí salen esos componentes. La realidad es que varios de esos componentes se van a un condensador y otra parte ¿qué? Se recircula. Y entonces aquí el objetivo de control es mantener el reflujo. El reflujo es lo que viene para acá, ¿sale? ¿Sí lo ven? Mantener ese reflujo constante en la columna de destilación. El flujo de vapor tiene variaciones de presión. El flujo de vapor es lo que está saliendo. Tiene variaciones de presión que afectan la recirculación del proceso. Aplicar una arquitectura en lazo cerrado, realizar el DTI y el diagrama de bloques, identificar elementos y señales. Tenemos que hacer exactamente lo mismo de acuerdo a los dos ejemplos que acabamos de hacer. Su diagrama de bloques y su DTI. Este es el ejercicio 1. Y el ejercicio 2 dice, determina el objetivo y el diagrama de bloques. Aquí ya viene un proceso y ustedes deben de identificar cuál sería el diagrama de bloques y cuál sería el objetivo de control. Seguramente este es un reactor. Si ustedes pueden ver, tengo un reactante X1 y un reactante X2. Se lleva a cabo una reacción. Aquí tengo un analizador de concentración, un transmisor de análisis, que es la concentración, y va hacia un controlador de concentración. Y de acuerdo a la concentración, lo que hace es variar la cantidad del reactante 2 que entra al tanque. ¿Sale? Y aquí tiene su salida, ¿no? Es un proceso continuo. Si continuamente está entrando X1 y X2, y es como, digamos, es como por derrame, ¿no? O por aquí tiene la tubería, vamos alimentando, se va mezclando y va saliendo. Y entonces se está midiendo esa concentración. Es un control de concentración. Entonces ahí hay que hacer el diagrama de bloques y determinar cuál sería el objetivo de control. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? En el diagrama de bloques sí hay un componente que es un acondicionador de señal, que es ¿no? Es un convertidor. Ese debe de aparecer en el diagrama de bloques. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces lo van a hacer en su cuaderno. Voy a pausar el video. Digo, la grabación.
Ok, lo van a hacer en su cuaderno, cada quien, y lo van a subir a ahorita les habilito como si fuera tarea. Y ahí lo van a subir, van a subir la foto de esas dos actividades. Ahorita se las vuelvo a plantear aquí en la diapositiva. Si quieren hagan un screen de la pantalla para que la tengan todo el tiempo. Y hay que subirla a más tardar 11:30, la actividad. ¿Sale? ¿Todavía están viendo lo que les estoy compartiendo? No, profe. Ahora sí. Tómenle una impresión de pantalla ahí al ejercicio para que lo tengan a la mano. Profe, tengo duda con ese primer ejercicio. Ajá. Es que, o sea, a diferencia del otro, nada más tiene una válvula y muestra el sentido del reflujo, pero vaya, no muestra ni controladores ni sensores y personalmente yo no sé ni qué es una columna de destilación. Sí, ya sé. Fíjate bien, sin entrar a detalle. Aquí hay unos platos. También se hace una transferencia de energía. Tiene una alimentación, porque además depende si es binaria o multicomponente. Aquí entra un componente. Aquí por calor, acá abajo, haz de cuenta que está el domo. Por aquí generalmente tiene un intercambiador de calor. Ya lo dibujé mal. Bueno, aquí tiene un intercambiador de. Vamos a hacerlo así. Aquí hay un fluido que pasa. Lo que entra aquí, se pasa por aquí, se vuelve a calentar y se vuelve a ingresar a la columna de destilación. Y este intercambiador de calor, haz de cuenta que por aquí le meten vapor y va calentando. Entonces, por volatilidad, los componentes más ligeros se van hacia arriba y los más pesados se quedan hacia abajo. Por acá tiene otra salida. Entonces, esos componentes que son ligeros, se genera vapor y salen por acá. Ese vapor que está saliendo sale a presión. Y lo que sucede es que parte de esos vapores, una parte se recircula nuevamente y otra parte se va hacia un condensador. Y ese condensador, se obtienen los productos. Aquí ya obtienes un producto y también por acá tienes otro producto. Entonces aquí el objetivo es mantener un flujo de recirculación. Parte del que se está viniendo para acá, mantener ese reflujo constante en el domo de la torre de destilación. Digamos, igual y no entiendes bien qué está pasando dentro de la columna de destilación. Aquí hay unos platos. Pero lo que sí te queda claro es que por aquí viene un flujo de vapor y parte de ese flujo de vapor se viene para acá. O esta válvula es para controlar la cantidad de vapor que se venga para acá. Entonces tu objetivo es mantener un flujo constante para acá. No el de aquí, ¿eh? Tiene que ser el de aquí. Entonces tienes que meter un lazo cerrado para mantener un flujo constante de recirculación. No sé si con eso te quedó claro. Ok, sí, está más claro, profe. Entonces tomen el screen a la otra, porque se nos está acabando el tiempo.
Ok, entonces, hacen los ejercicios.